El viaje de Donald Trump a China fue mucho más que hablar de negocios. Aunque el presidente fue muy bien acompañado de altos empresarios y banqueros, pero también fue a negociar algo que sentimos todos los que estamos del otro lado, por más que vivamos aquí en Nueva York, en Texas, en Florida o en otro país. Estamos hablando de la estabilidad de la energía que está tocando fuerte el bolsillo de muchas personas. Ahora, si usted me pregunta sobre la recepción que tuvo la delegación estadounidense, impresionante. Una preparación impecable, algo que no se veía en años. Y ya vamos a ver cómo es que fue. Sin embargo, mientras Donald Trump y Xi estuvieron de reunión en Beijing, los que estamos del otro lado, los que estamos aquí, queremos saber si China finalmente presionará o no al régimen iraní, es decir, a su aliado principal. Si va a presionar para que abra finalmente el estrecho de Hormuz y deje de ser un peligro para el comercio mundial, o bueno, si va a jugar entonces del lado de Irán, dándole armamento y poder para que continúe esta guerra en Medio Oriente. Ahora, una de las figuras clave en este viaje fue el secretario de Estado Marco Rubio. Pues en el pasado, Rubio fue sancionado por el régimen chino por sus constantes críticas públicas contra el Partido Comunista Chino en cuestiones de derechos humanos. Y ahora, en este viaje, a ambos les tocó estrechar la mano, es decir, a Marco Rubio con el régimen chino. Sin embargo, esto de los derechos humanos no quedó en el pasado. No significa que los cuestionamientos al régimen quedaron allá por otros años para Estados Unidos. El Congreso y el Senado estadounidense aprobaron resoluciones para que el presidente Donald Trump confronte allí precisamente por los presos políticos, por los presos religiosos, y esta vuelta les dio nombres propios. Entonces, hoy la pregunta es si después de este viaje el presidente Donald Trump va a lograr que China ayude o no a que pueda destrabar Hormuz. Si lo va a lograr o no. Y al mismo tiempo vamos a ver qué pasó con los cuestionamientos al régimen por la falta de derechos humanos en su país. Una tarea difícil que tuvo en este viaje el presidente y que ahora estaremos analizando desde el Capitolio. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a Desde el Capitolio. Con usted, Elina Villafañe, aprovechando este espacio hasta la vuelta de nuestra colega Pachi Valencia, que está disfrutando de su tiempo de maternidad. Excelente tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos con las noticias de esta semana sobre la cumbre de 2 días en Beijing que hizo el presidente Donald Trump con el líder chino Xi Jinping en medio de tensiones importantes, sobre todo comerciales. Pero bueno, antes de que entremos en los temas fuertes de este viaje, quiero mostrarle algo que llamó mucho la atención. Esta recepción, una recepción del régimen chino a toda la delegación estadounidense que no se veía en años. Los recibió el vicepresidente Han Zheng con alfombra roja, junto a una ceremonia de bienvenida, con jóvenes ondeando las banderas de ambos países, de Estados Unidos y de China. Ahora, digo que este tipo de recepción no se veía desde hace años porque el presidente Biden no viajó a China. Es decir, en esos 4 años de presidencia no viajó. Y si vamos más atrás, bueno, en la primera presidencia de Donald Trump, la recepción también fue con trompetas de la banda militar de China, con banderas de ambos países ondeando y una importante caravana de seguridad. Ahora, si comparamos la actual recepción de China al presidente Donald Trump con la recepción que tuvo el presidente Barack Obama, lo mínimo que podemos decir es que fue diferente. Si usted ve aquí, bueno, Obama lo recibieron con un apretón de manos. Ahí cuando llegó, si puede ver un apretón de manos de ciertos líderes del régimen. Nada de alfombra roja. El vehículo que ya estaba esperándolo para llevar al presidente Obama estaba a solo metros de la escalera del avión. Mientras que hoy al actual presidente de Estados Unidos lo esperaron con toda una ceremonia de bienvenida. ¿Por qué será la diferencia en estos protocolos de bienvenida que estamos viendo? ¿Por qué tanto agasajo al presidente Donald Trump en sus 2 presidencias, siendo que es el presidente que más aranceles y más presión económica le puso al régimen? No sé qué opina usted sobre esto. Igual,
eso no termina aquí porque Estados Unidos llevó bajo el brazo en este viaje dos carpetas muy pesadas. Una carpeta tiene que ver con la energía, con las trabas de navegación en Hormuz, que genera una crisis global. Y la segunda carpeta es un tema que el PSC viene esquivando desde hace años, desde hace décadas: las violaciones a los derechos humanos. Pues este es uno de los temas incómodos que puso sobre la mesa, que viene poniendo sobre la mesa Estados Unidos, pero sobre todo durante las presidencias de Donald Trump. Preguntando directamente en esta vuelta, ¿qué pasa con los presos políticos? ¿Qué pasa con los presos de conciencia? Y en esta vuelta, la carpeta de los derechos humanos llevó casos específicos para plantearle al régimen chino temas y personas de los cuales ya vamos a hablar en un momento. Pero primero comencemos con la carpeta número 1, relacionada con la energía. Porque en este viaje China no se trata solo de hablar de comercio. Pues hoy China es como una potencia mundial que puede destrabar o que puede complicar dos temas clave: la guerra en Medio Oriente y la economía mundial. Ahora, la respuesta de China que acaba de dar coincide con lo que espera Estados Unidos del régimen iraní: que el régimen iraní no tenga en sus manos un arma nuclear y que el estrecho de Hormuz no esté militarizado por el régimen iraní. Ahora, esto es lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio a NBC News. El presidente Trump trató el tema de Irán con China. Resultó fundamental que China rechazara militarizar Hormuz y el cobro de peajes. Esa es nuestra postura oficial. Bajo ninguna circunstancia apoyaremos peajes iraníes en el estrecho, ni la colocación de minas en aguas internacionales. Así que es bueno que tengamos una alianza, o al menos un acuerdo en ese punto. Creo que la pregunta fundamental es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ahora tenemos una resolución ante las Naciones Unidas, en la que más de 100 países han sido coauspiciadores. Los bareiníes son los patrocinadores, pero nosotros los apoyamos firmemente y hemos estado presionando mucho al respecto, y deja esos puntos muy claros. Así que esperamos que los chinos voten a favor. Todavía no hemos logrado obtener su voto en la ONU. Quizás la situación cambie hoy. La verdad es que no lo sé. ¿Podría explicarme qué le pidió exactamente el presidente Trump a Xi sobre Irán? No pidió nada. No pedimos ayuda a China. No la necesitamos. Planteamos el tema para aclarar nuestra postura y que entiendan. Es lógico hablar de ello, dado lo dominante que es. Nuestra postura al respecto es sumamente clara. Irán no puede llegar a poseer armas de carácter nuclear. Buscaban volverse completamente intocables mediante el despliegue masivo de tantos cohetes y drones. Utilizarían ese escudo protector para avanzar sin restricciones en su programa de desarrollo nuclear. Por eso el presidente decidió actuar. En respuesta a eso, Irán ha decidido tomar una vía navegable internacional y convertirla en suya y cobrar peajes por ella. No vamos a permitir que eso suceda, y por eso hay un bloqueo como resultado directo de lo que han hecho. ¿Está China de acuerdo con Estados Unidos en que Irán no debería tener armas nucleares? Irán, que es un país signatario del Tratado de No Proliferación, bajo ninguna circunstancia debería poseer armas de carácter nuclear. Esto mismo lo han reiterado el día de hoy. Quizás no lo hayan hecho con mi misma contundencia, pero ciertamente no es la primera vez que lo dicen. Entonces, Estados Unidos y China llegaron a un punto de acuerdo en que ninguno de los dos quiere que Irán tenga un arma nuclear. Solo quiero asegurarme de que esto quede claro. Sí. Seré claro. No creo que exista país alguno, salvo quizás Corea del Norte, que quiera que Irán tenga armas nucleares. Nosotros sí actuamos. Otros se oponen, pero no hacen nada. China solo reiteró su postura. No quieren que tengan armas nucleares. Sí. Los rusos dirían lo mismo. Sus vecinos del Golfo dirían lo mismo también. La diferencia es que nosotros sí estamos tratando de hacer algo al respecto. Al partir a China, erró el presidente al decir que la economía de Estados Unidos no influye, cito, en nada en su acuerdo con Irán. No, el presidente asegura que Irán no nos presionará con eso. ¿No te parece que suena No, irreal? para nada. Los estadounidenses gastan muchísimo en gasolina. El presidente es claro. No permitiremos que Irán use eso como moneda de cambio. Piensen en los iraníes. Ellos ven esto. No hay prensa libre. No existe
existe un tú en Irán, ¿cierto? No hay prensa en Irán que critique al régimen o ejerza presión. El presidente es claro. Si creen que usarán nuestra política interna para forzar un mal acuerdo, no ocurrirá. Tomamos medidas extraordinarias para mantener la gasolina más barata y bajará. Los estrechos abrirán y los precios bajarán. Veremos una reducción drástica del petróleo con el tiempo, pues el petróleo que Irán retiene como rehén, al llegar al mercado, tendrá un impacto positivo, pero hay un precio por un Irán nuclear. Si adquieren un arma nuclear, ¿qué les impediría controlar los estrechos? Y olvídate de que sea un problema de 3 o 6 meses. Podría ser algo permanente. Bueno, aquí dijo cosas importantes. El secretario de Estado Marco Rubio dijo, una de las cosas que dijo es que están de acuerdo en que Irán no puede tener un arma nuclear y que, bueno, nadie quisiera, ningún país parece que estaría de acuerdo en eso tampoco. Y también dijo que Estados Unidos no necesita de China. Una afirmación fuerte, muy fuerte, sobre todo para aquellos que pensaban que el presidente Donald Trump iba a pedirle algo a China. Y por cierto, Marco Rubio viajó a Beijing, estando sancionado por China desde el año 2020. Por si no lo sabía, cuando era senador de Florida, Rubio fue sancionado 2 veces por el régimen chino por denunciar constantemente al Partido Comunista Chino o PCC debido al historial que tiene de violaciones a los derechos humanos. Ahora, lo que hizo el PCC para que no se notara que China en esta semana abrió las puertas a una persona que está sancionada por el régimen, la cual ahora es nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos. Bueno, lo que hicieron, esta salida fue para mí muy creativa, por decirlo menos. Escuchemos lo que contó la vicepresidenta de la empresa de riesgos estratégicos, la señora Melissa Chen, en una entrevista con Glenn Beck. Me encanta ver a Rubio viajando en el avión junto a él y además en chándal, pero lo mejor es que el gobierno de China decidió sancionarlo. En el año 2020, Rubio estuvo del lado correcto al apoyar a Hong Kong. Ha sido constantemente uno de los más críticos del Partido Comunista Chino y junto con Ted Cruz fue sancionado, así que no tiene permitido ir a China. Sus activos sin tener se congelaron en China. Fue teatro político para marcar un punto. Y lo que hicieron los chinos esta vez, el nombre de Rubio en chino es Lu Biao, ¿sabes? Que suena, ya sabes, como aquello, oye, ¿te acuerdas de lo de Asiana Airlines cuando alguien dice lo de Aolo Witulo Autingdang? Bueno, da igual, pero suena así. Pero en lugar de mantener las sanciones o, digamos, levantar las sanciones, lo que hicieron fue simplemente cambiar el nombre de Rubio en chino para que ahora las sanciones no se apliquen, ¿verdad? Así que en lugar de Lu Biao, simplemente cambiaron el carácter de Lu para que sea como, es un tipo diferente el que entra, ¿no? ¿Por qué harían eso? Porque es una cultura que no puede admitir ningún error político, ¿verdad? Es para guardar las apariencias, o sea, porque para revertir realmente las sanciones sería admitir, como que hicimos algo, es decir, ya sabes, un error. ¿Ya pensó? Solo le cambiaron un carácter chino y ahora es otro Rubio. No es el mismo. No se vaya a confundir. Este es uno nuevo. Y hablando de derechos humanos, mientras el presidente Donald Trump estuvo en Beijing, en Estados Unidos, aquí, el Congreso aprobó resoluciones para que el presidente Donald Trump presionara así por los presos políticos y religiosos del régimen. Y esta vez la resolución vino con nombres y apellidos de personas que todo el Congreso afirma que están siendo castigadas injustamente. Y digo todo el Congreso porque la medida de la Cámara de Representantes fue aprobada por 414 votos a favor y ninguno en contra. Esto es muy potente porque no estamos hablando del Partido Rojo o del Partido Azul, estamos hablando de todos de acuerdo, con nombres concretos, como por ejemplo el pastor Jim Mingri, el pastor también Gao Guanfu y su esposa Pang Yu, que fueron detenidos por estar acusados de utilizar actividades supersticiosas para socavar la ley.
Otro nombre conocido es Jimmy Lai, quien antes de estar en prisión era un activista pro democracia y magnate de los medios de comunicación en Hong Kong. Su caso es visto en el mundo como un símbolo de la represión contra la libertad de prensa por parte del PSC. Otro caso es de la doctora uigur Gulshan Abbas, pues esta doctora que se jubiló anticipadamente por problemas de salud, tiene una hermana que vive en Estados Unidos y en el año 2018 esta hermana dio un discurso público criticando la persecución masiva de los uigures por parte del Partido Comunista Chino. Y bueno, ¿qué pasó con la doctora Abbas? Bueno, esto fue suficiente para que la doctora sea detenida y desaparecida por las autoridades chinas en Urumqi. Según Amnistía Internacional, en el año 2019, es decir, un año después de ser detenida, ella fue condenada en un juicio secreto a 20 años de prisión por cargos fabricados, dice Amnistía Internacional, como por ejemplo participar en una organización terrorista, por ayudar en actividades terroristas o reunir a una multitud para alterar el orden social. Bueno, la familia de la doctora Abbas no supo de esta sentencia hasta diciembre del año 2020, es decir, 2 años después que ella ya estaba en prisión. Y lamentablemente, estos son solo algunos casos de detenciones arbitrarias por parte del PSC. El senador republicano de Texas, Ted Cruz, dijo lo siguiente: el Partido Comunista Chino es un régimen autoritario que encarcela a disidentes, silencia a creyentes religiosos y viola las libertades fundamentales. La aprobación de esta resolución bipartidista por parte del Senado subraya que Estados Unidos seguirá luchando para lograr la liberación de quienes han sido detenidos injustamente y para que el PSC rinda cuentas por estas detenciones. Ahora, del lado demócrata, el senador de Illinois, el señor Durbin, dijo lo siguiente: si bien los chinos han realizado algunos gestos importantes, es hora de la liberación inmediata de los prisioneros. Ahora que esta resolución ha sido aprobada por el Senado, insto al presidente Trump a que plantee estos casos al presidente chino Xi Jinping durante su actual visita a China. O sea que, por más que el régimen chino le haya cambiado un poquito el nombre a Rubio para poder disimular toda esta vergüenza, no sirvió de nada, porque ahora las denuncias por derechos humanos llegaron directamente de toda la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Aunque bueno, al parecer el presidente Donald Trump no trajo noticias concretas sobre si habrá liberación o no de estas 5 personas. Escuchemos lo que dijo el presidente Donald Trump volviendo a Estados Unidos. ¿Qué hay de los presos políticos en China? ¿Habló de ellos con Xi Jinping? ¿Liberarán a alguno? ¿Hubo avances? Creo que está considerando muy seriamente lo de los pastores. Los pastores dijo que lo está considerando muy seriamente. Él lo hablé con... Es un tema más difícil. Jimmy Lai, señor presidente. Es más complicado. Para él es más complicado. ¿Qué dijo al respecto? ¿Qué dijo? Dijo que para él es muy... Me dijo, y no quiero engañar a nadie. El caso de Jimmy Lai le resulta bastante difícil de sobrellevar. Han tenido que atravesar por muchas dificultades durante todo este tiempo. Por eso considerará con seriedad lo que se ha planteado sobre los pastores. Bueno, solo nos queda esperar si vamos a tener o no novedades positivas sobre estos casos, los cuales de nuevo son solo 5 casos, 5 de los tantos casos que el PSC debe responder de las tantas denuncias que tiene de abusos a los derechos humanos. Por ahora, entonces, lo que sabemos es que ambas potencias, Estados Unidos y China, están de acuerdo en que Irán no debe tener capacidad nuclear y que se necesita un Hormuz abierto y libre para el comercio mundial. Ahora nos queda ver qué significa esto, qué va a significar todo esto para Irán. O sea, qué va a significar que las 2 potencias mundiales estén de acuerdo en este tema. ¿Van a ceder al compromiso que le está pidiendo Estados Unidos? Bueno, solo nos queda esperar para seguir esta historia y compartirla aquí con usted desde el Capitolio.
Si le gusta nuestro contenido, recuerde dejarnos ahí abajo su poderoso me gusta para que llegue a miles de personas más que quieren informarse como usted. Y antes de irme, quiero dejarle un artículo que leí en Epoch Times relacionado a la salud de los más jóvenes. Este artículo dice: viví las consecuencias de la atención para la afirmación de género. Dice: la evidencia médica condena a la industria de la atención médica para la afirmación de género. Vamos un poquito más abajo. Es el caso de una joven. Es un artículo de opinión que cuenta sobre el caso de esta joven. Dice: durante años se ha vendido al público una narrativa falsa. Los niños que experimentan disforia de género deben ser afirmados socialmente, hormonalmente e incluso quirúrgicamente, o sufrirán consecuencias devastadoras para su salud mental. Pero los datos comienzan a revelar una realidad mucho más preocupante. Este artículo, a mí me sirvió mucho y espero que también esta información le sea útil para usted y reveladora. Así que le dejo el artículo abajo en la descripción de este episodio para que la lea, para que lea esta información, para que la comparta, porque es muy importante. Hay muchos casos de disforia de género y la experiencia de esta joven, la verdad que me conmovió mucho. Así que recuerde, el enlace le dejo abajo para que lo lea y lo comparta. Y muchas gracias por acompañarnos. Y desde el Capitolio también le mando un fuerte abrazo a nuestra compañera Pachi Valencia, que pronto estará aquí nuevamente con todos nosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto.